pero el Señor tiene un mensaje para nosotros en esta oportunidad. Quiero que abra por favor su Biblia en el 1 Samuel, capítulo 15. Vamos a estar tomando nuestra base en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Cuando lo tenga, ¿me puede decir un amén, por favor? Despierte a su vecino. Amén. Amén. Mientras buscan su Biblia ya, ¿verdad? Ya vamos a leer. Dice, y dijo Samuel, o Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque esta palabra que fue escrita, Señor, sea para nosotros de crecimiento espiritual. Que nos hable, Señor, y que sea de beneficio a nuestra vida, para que podamos disfrutar, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Te damos gracias y te bendecimos. Amén. Amén. Hermosa palabra. Varias veces que he leído esta palabra, siempre trae algo nuevo, siempre hay una manifestación. El Espíritu Santo siempre se encarga de acomodar las cosas. Y esta mañana es interesante, hermano, cómo Dios hace las cosas, pero hay un requisito importante que se llama la obediencia. ¿Cómo se siente usted de padre cuando manda a hacer a sus hijos algo y sus hijos no hacen caso? ¿Verdad que no se siente tan bonito? Se siente como decepcionado, decir, pues yo esperaba que lo hiciera y no lo hizo. Y es algo para que pensemos. La obediencia es una cualidad que nos acerca más a Dios. La obediencia es lo que Dios quiere, mucho más que cualquier sacrificio que podamos hacer. Todos de alguna manera nos ha tocado que a alguien le demos una orden y no la hace. Y se siente, no sé en su caso, pero se siente como defraudado uno, ¿verdad? Porque esperaba que se hicieran las cosas y no se hicieron. La obediencia es una virtud, una cualidad que se cultiva con los hábitos de someter nuestra voluntad a las normas. Que la obediencia, de acuerdo al diccionario, acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece o una norma que ordena la ley. También es una cualidad de una persona que se somete o que es obediente. La obediencia no es de todos. Hay gente que es muy desobediente, ¿verdad? A las leyes establecidas por los hombres, pero en este caso vamos a hablar de las leyes establecidas por Dios. Así que si es una cualidad, tenemos que practicarla, tenemos que ponerla como una virtud para nosotros. El ser obediente nos va a acercar a Dios. El ser obediente nos va a abrir el camino para que Dios haga su voluntad en nosotros, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en donde nosotros nos movamos como personas. Va a ser más fácil si nosotros somos obedientes a Dios. En esta porción que nosotros vimos, es interesante porque de todo lo que se habla en esto, a él se le da una orden. Se le da una orden. Se le fue dada una instrucción divina. Y del primer versículo hasta el tercero le dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento. Oiga bien esto. Póngale atención, como dice, ponle atención a lo que Dios está diciendo. Está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele el camino cuando subió de Egipto. Ve pues e hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aún de los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es una orden que se le da a Saúl. Si vamos en la historia,
Saúl había sido escogido como rey, porque el pueblo de Israel, después de tener los jueces, les dice a Dios: nosotros queremos también tener un rey. Mire, todos los pueblos de vecinos tienen rey y nosotros queremos un rey. En ese tiempo ellos estaban siendo gobernados por los jueces, uno de los más conocidos, Gedeón, Sansón, Samuel también fue juez. Muchas veces nosotros estamos pidiéndole al Señor, pero no estamos sabiendo lo que estamos pidiendo. Y en este caso, Dios les concede y les dice: bueno, les voy a poner un rey. Y escogió a Saúl. Y sabe que una de las cualidades que tenía a Saúl no fue escogido porque fuera tan bueno. Dice que era uno de los más grandes. A Saúl era conocido porque dice que era bien grande de tamaño. Dice que sobresalía de las otras personas. Pero no fueron muchas cualidades las buenas. Dios les da el rey porque ellos estaban pidiendo rey. Lo que primero le hace es recordarle que él era rey solamente porque Jehová lo había escogido para servirle. No por su voluntad, sino porque había sido escogido. El Señor le estaba diciendo, dando órdenes: está atento a mis palabras. Y le da la orden específica: ve y mata y destruye a Amalek. Ahora, si vamos a la historia, ¿quién era Amalek? Amalek había sido para comenzar, Amalek era descendiente, nieto de Esaú. Esa es la historia. Era nieto de Esaú. Esaú acuérdense, era enemigo, hermano, pero era enemigo de Jacob. Y por lo tanto, Israel y el pueblo de Israel, el pueblo de Esaú, ¿verdad?, eran enemigos. Y Amalek había hecho algo malo. Cuando venían del desierto, que venían cansados, fatigados, Amalek por detrás vino y atacó al pueblo de Israel y mató a los niños, mató a los ancianos, mató a la gente que estaba cansada. Y ese es el pecado. Por eso es que precisamente Dios le dijo en Deuteronomio, si vamos a Deuteronomio, le había dicho que matara todo eso porque había sido malo, había atacado, había hecho lo que a Dios no le agradaba. En Deuteronomio 25, 17, 19, Él le dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová Dios te diere descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás de la memoria a Amalek debajo del cielo. No lo olvides. Este es el mandato que le está diciendo en Deuteronomio. Ahora él ya está como rey. Está en una posición y le dice que destruya a Amalek. Muchas veces, si nosotros no entendemos por qué suceden las cosas, tendemos a tergiversar o confundir las cosas. Si usted solo lee lo que le está diciendo en este capítulo 15, usted diría: ah, qué Dios tan sanguinario, tan malo tenemos. Pero acuérdese que no tenemos un Dios justo. Amalek había hecho algo que a Dios no le agradó. Y le dijo: acuérdate lo que hizo con el pueblo. Cuando estabas débil, cuando estabas cansado y estabas fatigado, ¿qué fue lo que hizo? Eso es lo que le está diciendo en este capítulo, en el capítulo 15. Por tanto, le da una orden específica a Saúl, decirle que vaya y destruya a Amalek. En Deuteronomio le está dando la orden: cuando ya estés en paz, cuando ya te haya dado la tierra prometida, destruye a Amalek. ¿Y qué fue lo que Saúl hizo? Esto lo vamos a ver en este punto importante. La obediencia que Saúl hizo fue una obediencia a medias. Medio obedecer es pecado también, porque es desobediencia. La razón entonces, porque Dios se enojó
con Saúl fue porque Saúl no obedeció su mandato. La obediencia fue parcial. En el verso 4 al 9 dice: Saúl pues convocó al pueblo y los pasó revista de Telaim, 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: idos apartados, salid de entre los de Amalec, para que no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Ashur, que está en el oriente de Egipto. Ahí se ve, ¿verdad?, que él fue, tomó su ejército y fue a atacar a Amalec. Cumplió lo que Dios le había dicho, que fue y atacó a Amalec. Pero la obediencia fue parcial. Saúl convocó al pueblo a la batalla, no se olvidó de los favores que les habían hecho los eneos. Dios le dio una victoria contundente, le dio a Amalec, lo venció. Usted sabe que era un ejército grande, los amalecitas tenían un buen ejército. Sin embargo, Dios le dio la victoria. Era oportunidad para que él hubiera hecho completamente como Dios le había ordenado. Pero perdonó la vida del rey Agag, y también lo mejor del rebaño, que fue lo que le había dicho: y mata su ganado, mata las vacas, mata todo. No quiero que dejes nadie vivo, que desaparezca la memoria de Amalec. Y él deja vivo al rey, y deja vivo lo mejor del ganado. El Señor no tolera la obediencia parcial. La obediencia parcial también es considerada como obediencia, desobediencia, y la desobediencia es pecado. Mire qué interesante. Dios por eso desaprueba el reinado del rey Saúl. No solo por eso, sino que el rey Saúl ya se había apartado de Dios. El rey Saúl ya no oía la voz de Dios. Qué triste es cuando usted confía en alguien y esa persona, después que está en una posición, ya no, como quien dice: a mí ya no me digan nada, yo sé lo que tengo que hacer, el rey aquí soy yo. La posición de Saúl era una posición demasiado vanidosa. Se mandó a construir una estatua, comenzó a hacer cosas que a Dios no le agradan, y desobedecerle a Dios para él fue cosa sencilla, desobedecerle a Dios para él fue cosa fácil. Por eso la desaprobación de Dios en el verso 10 al 12 dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa, oiga, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. O sea, lo que Dios le decía, Saúl no lo hacía. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y el verso 12 dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. ¡Qué tremendo! Este hombre que tenía la oportunidad de hacer la historia, el primer rey de Israel, estaba quedando mal. Era un hombre desobediente, era un hombre vanidoso. Tengamos cuidado de no caer en la posición de Saúl. Si pudiéramos decir a través de toda la historia, Saúl es contado como uno de los hombres más desobedientes que ha existido en el campo bíblico. Dios nunca es presentado aparte de su creación o de su pueblo, observando en detalle cuando sucede. El fracaso de Saúl le duele al Señor. Dice: le pesó al Señor haber puesto a Saúl por rey. ¿Cuántas veces nosotros de alguna manera nos parecemos a Saúl?
que Dios nos ordena una cosa y hacemos otra. O hacemos obediencias parciales. Obedecemos en un lado pero en otro no. Él ya no tenía temor de Dios. Saúl ya no tenía ninguna relación personal con Dios. Por eso no hacía la voz de Dios y presentaba excusas. Se recuerda que yo he dicho que cuando usted quiere hacer algo, busca un medio, y cuando no quiere hacerlo, busca una excusa. Saúl se estaba excusando delante de Dios. En el verso 13 dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y entonces Samuel dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo de mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Oiga lo que le dice: a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Como quien dice: lo que tú hiciste, bendito Dios de Dios. Yo hice lo que Jehová me dijo. Pero le dice Samuel: y ese balido escucho, ese ruido, ese bramido que escucho, oh, son las vacas que el pueblo perdonó. ¿No él era el rey? ¿No era el rey? Eso es como quien dice: la culpa no fue mía. Oh, es que la culpa la tuvo el pueblo. ¿Sabe que muchos líderes tendemos a culpar a otras personas? ¿Por qué está esto? Ay, es que Señor, esos líderes. Y muchas veces somos confrontados con la palabra, porque la culpa no es de las personas, la culpa es de nosotros. Tenemos que ser responsables y asumir nuestra responsabilidad, porque lo que nosotros decidamos va a tener consecuencias, buenas o malas. Obedecer siempre, vuelvo a recalcar, obedecer nos va a acercar a Dios. El obedecer a Dios es necesario. Como personas, como cristianos, tenemos que aprender a obedecer la voz de Dios. Saúl fue confrontado por Samuel, pero se excusó culpando al pueblo. Ya perdió el temor de Dios. Ahora miente. Él fue el que perdonó la vida del rey Agag, y perdonó también el ganado. No reconoce a Dios como su Dios. Él le dice: tu Dios. No hubiera sido mi Dios. Vea una gran diferencia entre él y el rey David. David decía: tú eres mi Dios. Saúl: tu Dios. Con razón no lo obedecía, si no era su Dios. La desobediencia es la esencia del pecado, dijo Martín Lutero. La desobediencia es la esencia del pecado. ¿Por qué desobedeció Adán? Porque era pecado. Y por ese pecado nosotros también hemos heredado el pecado de Adán. Tiene consecuencias cuando nosotros desobedecemos a Dios. Había una ancianita que oyó el sermón y quiso vivirlo. Cuando una anciana salía de la iglesia, una amiga la encontró y le preguntó: ¿ya terminó el sermón? No, respondió la anciana, ya lo predicaron, pero no se ha terminado. Ahora voy a poner mi parte del sermón a vivirlo. Cuando aquí se predica un sermón, no se terminó el sermón, mi hermano. Eso es cuando comienza. El sermón se sigue viviendo cada día, cuando nosotros nos encontramos a los problemas, a las situaciones, a las circunstancias. El sermón no se termina cuando termina de predicar uno. El sermón comienza. No sé si entiende el principio, pero hay muchas cosas que uno las escucha y no se pone en práctica, y quedamos como los oidores olvidadizos. La obediencia entonces es necesaria para que podamos hacer la voluntad de Dios. Hay consecuencias de esas decisiones.
Saúl fue desechado como rey. Digo, ya no quiero más a Saúl como rey. Y usted sabe la historia, usted puede seguir leyendo. Dice que Samuel lloraba por Saúl, hasta que el Señor le dijo, ya no llores por Saúl. Yo lo he desechado. Ha hecho lo que no me agrada. No me ha obedecido. Saúl fue desechado como rey. El pueblo de Israel en el futuro fue perjudicado por la decisión de la desobediencia de Saúl. A veces uno cree, oh, yo voy a ser desobediente, pero ¿sabe qué? A veces las consecuencias las pagan nuestros hijos, nuestras generaciones. La desobediencia de hoy va a tener consecuencias en el futuro para nosotros y para los nuestros. La desobediencia, mi hermano, Dios la castiga tarde o temprano. En el libro de Esther vemos una de las consecuencias de esta desobediencia que tuvo Saúl para Dios. En Esther capítulo 3, versículo 12 al 13, encontramos la historia de aquel malvado hombre llamado Amán. Y dice la palabra así: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12, en el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Se dirá, ¿qué relación tiene esto que acaba de leer? Amán era descendiente de Agag. Amán era descendiente de los amalecitas. Por haber dejado raíz, aquí están las consecuencias. Amán había llegado a ser el segundo después del rey Asuero. Era tanta la importancia que tenía Amán. Si usted va a la historia y se recuerda la historia de Esther, ¿verdad? Esther llegó al palacio porque su primo, su tío, Mardoqueo, la había criado, la había educado. Y en el tiempo cuando Vasti no quiere presentarse al rey, le dice, quita ya lo que no sea rey Vasti y escoge una reina. Y es donde entra Esther en la historia. Y llega Esther y vemos ese libro hermoso de Esther. Y aquí se presenta este Amán, un hombre vanidoso que cuando caminaba mandó a hacer una estatua y que todas las personas tenían que postrarse delante de él. Pero había un hombre que conocía a un Dios verdadero que no se postraba delante de él. Su nombre era Mardoqueo. Y dice que ese Amán tenía de todo. Pero ver a ese judío, ver a Mardoqueo que no se inclinaba a él, le quitaba la tranquilidad. Aquel hombre que lo tenía todo, con el hecho de ver a Mardoqueo parado, firme, y no se inclinaba a él, le quitaba la tranquilidad, le quitaba la paz. Porque el ego y el orgullo era tan grande que él estaba conspirando para matar y exterminar a los judíos. En la historia dice, hay un pueblo que no sigue tus leyes. Es un pueblo que es peligro para ti. Y él confabula para eliminar al pueblo de Israel. Aquí está diciendo que él quería destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día. Mire hasta dónde llegan las consecuencias de no haber matado a Amalek. Por haber dejado a gente viva. Este era un descendiente de Amalek. Hay cosas que nosotros no las podemos ver en el futuro, pero Dios nos está alertando para que nosotros hagamos la obediencia y la hagamos correcta. Que no hagamos obediencia parcial, sino que hagamos una obediencia total. Es nuestro Dios que nos lo ordena, es nuestro Dios a que tenemos que obedecer. Ahora, traigámoslo a la vida, traigámoslo en el 2022.
Amalek es un tipo de la carnalidad que representa la carnalidad humana. Tal vez en nuestro pasado nosotros hicimos tantas cosas. Dios esta mañana nos dice a nosotros que le obedezcamos a Él, porque Él está previendo no solo el presente, sino que también nuestro futuro. Y es necesario que ahora comencemos a obedecer para que nuestro futuro esté garantizado bien para nosotros y para nuestros hijos y nuestra familia. De lo contrario, nosotros estamos exponiéndonos, no solo a nosotros, sino que también a nuestra familia. Las consecuencias son desastrosas cuando no aprendemos a buscar y obedecer la voz de Dios. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne y viviréis. Nos está diciendo, matemos a Amalek completamente. No dejemos pedacitos de Amalek en nuestra vida. Ay, Señor, te voy a obedecer en esta parte, pero es que tú sabes, Señor, que soy débil. Tú sabes que esto me cuesta. Y te voy a obedecer el 90%, pero el 10%, es que ¿cómo cuesta? Tal vez el 90% que destruimos no sea tan peligroso como el 10% que dejamos vivo. Hay consecuencias. Romano nos dice: haced morir, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Igual que en Gálatas. ¿Cuáles son las obras de la carne? En Gálatas 5 se da una lista de las obras de la carne, ¿verdad? Y ya tenemos años en la iglesia, pero todavía hay muchas cosas de Amalek que andan vivitas todavía y coleando. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, resulta Amalek fuerte y poderoso como Amán. ¿Ve que la historia de Amán tiene mucho que ver en este tiempo? Usted sabe que la carne nos quiere matar. Tenemos 3 enemigos: el mundo, la carne y usted mismo. Muchas veces dice la palabra, ¿verdad? Cuídate del que duerme a tu lado. No está hablando de la esposa, está hablando de uno. No nos confiemos de nuestra naturaleza. En cualquier momento, ¿verdad?, está sacando el pie del ataúd. Y cuando nos enojamos dice: no me enoje porque ya va a ver quién soy. Es que se me salió el apellido y no que era cristiano. Tengamos cuidado. Es muy posible que todavía no hemos declarado la guerra completamente a Amalek. Todavía tiene efecto en nosotros y en nuestras decisiones. Por eso si vivimos conforme a la carne, es satisfacer los deseos de la carne, como dice Gálatas 5:16. Ceder ante la tentación por el deseo de la carne. Hoy en la mañana estábamos estudiando cómo José venció la tentación. Cómo José, dice que era el segundo, Potifar lo había puesto a cargo de todo. Potifar descansaba. Dice que lo único que tenía que preocuparse era por la comida. José tuvo la oportunidad no solo de disfrutar de todo, sino que hasta de la esposa, porque dice que la esposa quería estar con él. Y la palabra dice que todos los días, nosotros estábamos hablando de la mañana, ¿verdad?, siendo acosado todos los días. ¿Qué pasaría si todos estuviéramos tentados todos los días? ¿Y sabe qué? Estamos tentados por nuestra carne. Todos los días nosotros somos tentados. En el trabajo, en la calle, en la casa, en donde sea, el diablo lo va a venir a tentar. Pero dice la palabra que junto con la tentación también ha dado la salida. No hay excusa para seguir dándole más de comer a Amalek. Es tiempo que acabemos con Amalek. Es tiempo que nosotros, al igual que Saúl, no dejemos partes vivas de Amalek. Que eliminemos todo, porque va a traer consecuencias dañinas para nuestra vida. Todo pecado, consciente o inconscientemente, es transgredir la ley y quebrantar las leyes divinas, que sabemos de antemano que son pecados. Pero yo quiero terminar con esto, mi hermano.
y decirle esta mañana, ¿en qué área de nuestra vida estamos desobedeciendo a Dios? ¿En qué área de nuestra vida nosotros no hemos eliminado las cosas que a Dios no le agradan? Porque es muy fácil traer la palabra, difícil es ponerla en práctica. Porque usted esta mañana está escuchando la palabra, pero al igual que dijo la ancianita, no se terminó el sermón. El sermón comienza cuando usted sale y va a ser tentado. Y usted va a ver las consecuencias. Porque es posible que esta semana, la semana que viene, el mes que viene, usted va a ver si realmente está obedeciendo a Dios. Por eso dice la palabra que es mejor obedecer que los sacrificios. En la historia de Saúl se muestra que Saúl después estaba haciendo sacrificios, estaba haciendo tantas cosas, pero lo estaba haciendo no tanto por él, sino que porque lo que podían decir. Hablábamos de nuestra identidad y le decía, hermano, muchas veces nos preocupamos por lo que nosotros, y eso nos da a nosotros como nuestra identidad, lo que yo valgo, lo que yo hago. No se preocupe tanto, haga las cosas bien para el Señor. Otro punto, lo que yo tengo. Hermano, Dios no le dice a usted que es mejor por lo que usted tiene. Dios lo va a hacer mejor a usted por lo que usted es como persona. Su valor no depende de lo que haga, su valor no depende de lo que tenga, ni su valor depende de lo que digan o piensen los demás de usted. Dios está esperando que usted y yo demos la talla. Dios está esperando que usted y yo obedezcamos lo que a Él le agrada. Sabemos los preceptos de Dios. Sabemos perfectamente lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Si de aquí nosotros no hacemos nuestra parte de obedecerle a Dios, nosotros nos estamos exponiendo a que el día de mañana las consecuencias las paguemos nosotros, pero también las van a pagar nuestros seres queridos. Porque tarde o temprano la ley divina se cumple. Y así como Amalek, el día de mañana que resurgió, vino más fuerte. Y usted sabe la historia. Dios tuvo misericordia en un plan divino, pero no tenía que haber pasado si Saúl hubiera tomado una decisión correcta. Sé que el mensaje no es fácil, sé que el mensaje es fuerte, pero hermano, es por nuestro bien. Obedezcamos a Dios, porque es mejor el obedecer que los sacrificios. De nada nos sirve que estemos haciendo sacrificios si lo estamos haciendo desobedientemente. Dios quiere en esta mañana premiar su obediencia. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y el Señor nos dice que Él quiere que usted sea obediente, que yo sea obediente. Puede ser que el hijo no sea lo mejor que nosotros queríamos, ¿verdad? Pero es obediente y estamos alegres y estamos satisfechos de que nuestro hijo es obediente. Si haciendo la obediencia al Señor, tenemos garantizado de que Dios nos va a honrar, porque Dios honra a los que le honran. El mensaje está terminado, sencillo, pero no es fácil de ponerlo en orden. Estamos desafiados esta mañana. Usted es responsable ante Dios, yo soy responsable ante Dios, y yo en esta mañana le digo al Señor, yo quiero obedecer. No sé de usted, pero vale la pena obedecerle al Señor. Vale la pena decirle al Señor, Señor, yo quiero obedecerte. Obedeciendo al Señor, tenemos garantizado, mi hermano, mi hermana, que el Señor va a cumplir su pacto, porque Dios es un Dios de pactos. Dios va a mantener su palabra y Él nos va a guardar, y Él nos va a proteger, y Él nos va a ayudar a destruir nuestros enemigos. ¿Por qué no inclina su cabeza? Usted sabe el área donde el Señor le puede haber hablado. Lo que sí estoy seguro de que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Señor, en esta mañana tu palabra ha sido expuesta y queremos, Señor, agradarte, queremos obedecerte. Señor, no lo merecíamos, pero tú has puesto tus ojos en nosotros y te alabamos, Señor, te glorificamos esta mañana. Ayúdanos a obedecer tu palabra.
Ayúdanos a cumplir, Señor, lo que tú quieres que hagamos. Necesitamos, Señor, hacer tu voluntad. Necesitamos, Señor, poner esta palabra por obra, a obedecerte, Señor, porque sabemos que la obediencia, Señor, nos acerca a ti. Gracias te damos.